Bueno, hoy es un programa bastante especial, primero porque empecé hablando con el micrófono apagado y así es como mejor se oye la voz. No hay ningún problema cuando uno habla con el micrófono apagado, pero bueno, ya que lo prendí, les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, tanto en Zoom como en las medios, en las redes sociales. Y, y los invito a que primero abran un pequeño paréntesis, porque hoy es el Yorkshire, el aniversario del fallecimiento de la fundadora de este programa, la Lerer Quemaya. Casualmente hoy exactamente, cumpleaños. Y bueno, vamos a abrir unos segundos de memoria para recordar cuando ella manejaba el programa y cómo lo llevó a sus niveles de expansión que poco a poco hemos tratado de ir recuperando. En fin, nuevamente en nombre de Judith, de Isaac, de Carmen Peña, de un servidor y claro, de la propia Lerer Quemaya en su ausencia, les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos como invitado a Francisco Gil White, con quien tenemos una plática muy extraña, y digo muy extraña porque normalmente cuando tenemos como invitado a Francisco Gil White, yo me preparo para tener una confrontación ideológica con él, pero hoy creo que es al revés. Hoy creo que voy a estar de acuerdo con él en prácticamente todo lo que diga o en casi todo. Y eso me preocupa mucho, ya lo verán ustedes por qué. Pero bueno, vamos a esperar a que nos acompañe y vamos a oír esta discusión sobre qué pasa con la paz no paz o lo que yo llamo el tratado de no paz del presidente Trump. Ah, pero bueno, por lo menos digamos que tomando vuelo del acuerdo de esta paz no paz, ya está haciendo otro tratado para lograr que Putin y Zelensky acepten firmar otro tratado de paz no paz. Vamos a decir que aquel le salga mejor que este y que se sostenga mejor de lo que se creo que se va a sostener esto, pero eso hablaremos en un momento más. En lo que esperamos que nos acompañe Francisco, vamos a, vamos a pasar a nuestras recomendaciones de la semana y vamos ¿a qué más vamos a pasar? A las efemérides, claro, a las efemérides de la semana. En fin, empecemos entonces. Am, Las efemérides de esta semana empiezan el 11 de octubre de 1862, cuando se publicó el primer semanario en yiddish en Rusia llamado Kol Mevaser. Esta publicación es muy importante, no tanto por Kol Mevaser, sino sobre todo porque los que lo publicaron primero trataron de publicarlo en hebreo, asumiendo que, bueno, los judíos iban a hablar hebreo, lo cual no era cierto. Luego dijeron, bueno, entonces lo vamos a publicar en ruso porque los judíos hablamos ruso, lo cual tampoco era cierto. Y entonces lo tuvieron que publicar en yiddish y entonces se disparó la audiencia de Colme Basser, que hoy sigue, reinició transmisiones y sigue transmitiéndose, pero ahora curiosamente, mientras que la versión original se hizo para asimilar, la idea era que los judíos aceptaran y reconocieran la grandeza del zar de Rusia y participaran voluntariamente en el ejército ruso zarista. Hoy Colme Vaser es un programa que se dirige a los judíos ortodoxos en Yiddish y del cual tenemos ya un link en Diario Judío para que usted pueda leer Colme Vaser en Yiddish tanto en Mameloshun como en Diario Judío. En fin, el 12 de octubre de 1802, ojo, con el año 1802, se graduaron los primeros oficiales de West Point, la Academia Militar de los Estados Unidos, y vale la pena subrayar que la mitad de ellos, la mitad de los graduados eran todos judíos. También nació Edith Stein, una judía alemana que se convirtió al catolicismo, se volvió monja y luego fue a morir a Auschwitz porque no le dieron entrada a su hermana a Suiza, no le dieron un pase para que se fuera a Suiza y decidió que, bueno, si los judíos no se les quitan ni con la conversión,
pues mejor entonces regresa con todos y se va con ellos a Auschwitz. Después la canonizaron, pero en ese programa subrayamos que no, no se le quitó lo judía ni con agua y jabón. En fin, el 13 de octubre se creó la Bnei Brit Internacional en 1843. En 1925 nació Lenny Bruce. Lenny Bruce fue el primer comediante en yiddish que cruzó las fronteras de los Catskills e invadió los hogares americanos con todo tipo de comentarios y chistes que, pues, que casi casi me podrían haber adjudicado a mí. Am, Dirían muchos por el cinismo, por el mal gusto, por lo que fuera, pero para un botón nada más, un botón, bueno, él pasó por la televisión, por Playboy, por todos lados, y un botón de su humor dice, mucha gente me dice, dijo Lenny Bruce, que por qué mataste a Cristo, y la verdad dije, pues no, no lo sé, fue una de esas fiestas que se salió de control, ya sabes, le dijimos que quería ser médico, no quería ser médico, y pum, en fin. eh, Lo matamos porque no quería ser médico y porque la fiesta fue muy larga. Ese es el tipo de humor sarcástico que pocos aprecian. En fin, también en esta semana nació la intelectual Hannah Arendt, y más importante también nació Michel Mirowski. Usted no sabe quién es Michel Mirowski, pero Michel Mirowski es un médico polaco, polaquísimo, que nació en Polonia, obviamente, y se vino a formar a México, eh, donde inventó el desfibrilador cardíaco. Es muy importante subrayar que él viajó específicamente, vino a México a la Escuela de Cardiología con Pedro Brugada y inventó ahí el desfibrilador que ahora se usa en todo el mundo. Y lo subrayo mucho porque ahí no había universidades de bienestar, farmacias, no, 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 no. Había verdaderamente un interés nacional de intelectuales mexicanos por crear, por crear eh, calidad en todos los aspectos en la vida nacional de México. Y Michel Mirovsky es muestra de que esto se estaba haciendo y estaba funcionando muy bien. En fin, 14 de octubre de 1943 se inició el levantamiento en el campo de exterminio de Sobibor. En Sobibor fue donde murieron todos los habitantes de Hrubieszów y de, y de ah, bueno, todos los habitantes de Hrubieszów eh, murieron en este levantamiento, en este campo de concentración y en el levantamiento del 14 de octubre. Y aunque el levantamiento se llevó a cabo bajo el mando del teniente Alexander Aronovich, una vez que se liberó el campo y se destruyó porque se liberó el campo y después las SS regresaron y mataron a los que estaban luchando, hubo 50 sobrevivientes y uno de los del campamento, de los guardias, fue John Demjanjuk, que a lo mejor usted no recuerda quién es, un ucraniano salvaje que fue localizado en Canadá y juzgado en el año 2011, lo cual quiere decir que no se nos olvida, el pasado no se nos olvida, y a pesar de que Himmler ordenó la destrucción total del campo en septiembre, en el 2014, 3 años después del juicio de Demjanjuk, se descubrieron los hornos que habían funcionado en este campo, donde murieron, como dije, los judíos de Helm, Hrubieszów y Lublin. En fin, en esta semana también se suicidó Hermann Göring. Lástima, ¿verdad? Haber sabido el Hermann Göring que se podía haber ido a Brasil o a Argentina o a Chile y haber vivido una larga vida, a lo mejor no se suicida. También nació David Ben Gurión, que va a ser parte del problema del que vamos a platicar con Francisco Gil en un ratito. Y, y bueno, también se inició la lucha en esta misma semana de resistencia de Abba Kovner. Hay que subrayar que Abba Kovner inició su lucha de resistencia 2 días después del levantamiento de Sobibor. En fin, estos son las efemérides de la semana donde, como pueden ver, hay una guía constante entre la historia y el presente.
Saben que tenemos aquí con nosotros, nos acompaña Diana y también nos acompaña Francisco Gil White. Hace 2 años exactamente en este programa estábamos hablando del atentado del 7 de octubre. Bien, si ya tenemos a Gil White con nosotros, a lo mejor le podemos dar entrada. Y también, Daniel, ya tenemos aquí a Carmen también, que al rato ya entró también Carmen, o sea, todo el mundo entramos, ya estamos por acá, pero nos da gusto tener a Francisco y a Diana a 2 años y con una situación diferente, pero todavía bastante complicada en Medio Oriente, ¿verdad, Daniel? Bueno, pues Diana, para quienes no saben, Diana es miembro del Kibutz Nir Oz, el cual ya era famoso en 1975, aunque ellos no lo sabían, cuando se le llamó ese kibutz la puerta Dani, del infierno, otra. y ahora la Bueno, tenemos aquí otra vez con nosotros. Ya platicaremos si nos da tiempo, si nos deja un poco de tiempo Francisco y Carmen, platicaremos con Diana si está disponible. En fin, eh, Francisco, ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Qué gusto estar acá con ustedes. hoy estás bajando de peso, ¿qué te pasa? ¿Estuviste de rehén o qué? No, eso dice todo el mundo cuando no me ha visto en un rato. Lo que pasa es que yo soy Sí, flaco. así es. A la gente se le olvida lo flaco que soy. Entonces, cuando me vuelven a ver después de un rato, creen que enflaqué, pero No, yo creo soy que el vamos a mismo. tener que invitarte a comer porque sí Bueno, parece no, que a eso no me opongo, ¿eh? Pero no esperes que me cambie mucho parece muy bien. el... Es una invitación abierta. Si estás en el DF, nos vemos en unas semanas allá y te invito a Ahorita comer allá. ando, ahorita ando en Santiago de Chile, por eso entré un poquito tarde porque acabo de aterrizar acá. Ah, bueno, pues iba yo a decir bienvenido a Chile, pero pues yo no estoy en Chile, pero espero que todo salga muy bien allá. Y si encuentras alguno de los nazis que mencionábamos, no los saludes de mi parte. Están casi todos en Estados Unidos. Vinieron Sí, poquitos también acá. es cierto, también es cierto. Unos están en Múnich y los otros se vinieron a trabajar a la CIA en Estados Unidos. Así Pero es. ahora, dime, ¿qué vamos a hacer? Porque me da mucha pena desperdiciar el tiempo no peleándome contigo. Y, y, y esto me hace sentirme que o tú has cambiado o yo he cambiado porque no es posible que estemos en el mismo bando. Pero a ver, No, pues cuéntame, definitivamente cambiaste tú. Pues yo creo que sí, Yo, porque, yo vengo diciendo lo mismo desde hace 20 años. bueno, yo vengo diciendo últimamente que este maltratado tratado de no paz, no solo no va a servir de nada, bueno, no va a servir de nada para Israel, pero va a ser un buen tratado para Hamas y sus aliados. Sí, para los yihadistas es buenísimo. Pero a ver, la gente quiere saber qué es lo que vienes diciendo. Bueno, lo que vengo diciendo es que, como mencionabas tú hace un segundo, como mencionábamos los dos, la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles o sea, los gringos absorbieron todo Fremdheer Ost, que era el servicio de inteligencia de los nazis, de los ejércitos orientales de los nazis, que son donde se hicieron las peores cochinadas en el frente oriental. Fremdheer Ost, la estructura de inteligencia de Fremdheer Ost era gigantesca, estamos hablando de decenas de miles de nazis alemanes, por lo menos decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores en los países de Europa del Este. Y eso, los gringos tenían detenido al jefe de todo eso, que era el general Reinhard Gehlen, inmediatamente después de terminada la guerra. Y Gehlen les dijo a los gringos, oigan, yo escondí unos cilindros, los enterré, nada más yo sé dónde están, ahí está toda la información de dónde están los agentes, quiénes son, cuáles son sus funciones, todo. Si quieren, yo les puedo recrear todo este sistema de inteligencia. Y los gringos le dijeron, sí, va. Y si quieren, los que quieran leer sobre esto, les voy a poner en pantalla brevemente, nada más para que puedan acceder a la documentación. Em, Esto lo tenemos, no soy yo el que lo documentó el historiador Christopher Simpson, em, pero yo tengo un resumen de lo que él documentó que puede ser útil y también, por supuesto, recomiendo que vayan a
perdón, este es el que está en inglés, lo tengo en español también. Recomiendo que vayan a leer el libro de Christopher Simpson para que se enteren justamente de cuántos nazis fueron reclutados en la creación de la CIA, porque no, lo que este documentó, este Simpson, por material que obtuvo gracias a una ley que se llama el Freedom of Information Act. No me acuerdo cuándo la aprobaron esa ley, pero es una ley de transparencia que exige la liberación de muchos documentos cuando son solicitados. Muchos ¿cómo dice? Te los dan redacted, como dicen en inglés, que con muchas partes, a muchas partes le ponen plumón negro para las cosas que de plano ellos consideran que nadie debe de saber. Pero con todo y todo que venían muy rayados los documentos, Simpson pudo establecer este fenómeno, que habían absorbido toda la red de inteligencia de los nazis en Europa Oriental para crear la CIA. Antes de esto, los gringos tenían un sistema de inteligencia realmente muy pequeño que se llamaba la OSS, que había funcionado durante la Segunda Guerra Mundial, que hacía operaciones clandestinas de sabotaje y este tipo de cosas. Pero era muy pequeño el OSS y además fue purgado al terminar la guerra, entonces no quedó prácticamente nada. Entonces sería falso afirmar que la CIA absorbió a todos estos nazis. Más bien, estos nazis se convirtieron en la CIA. De hecho, Habría que, habría que agregar también que estos mismos nazis inventaron la mezquita de Múnich, de la que surgió precisamente la hermandad musulmana, y mira, que esa no me fue la con el sabía. apoyo Qué de interesante, la CIA o de los nazis de la CIA, qué que interesante. la mezquita de Múnich creó la hermandad musulmana y luego la extendió por todo el mundo. Por eso el gran amor de Obama y de otros presidentes por la hermandad musulmana. Bueno, ese dato no lo tengo yo, luego te lo pido, Daniel, eso está muy interesante. Sí, así Mira, es. Ya sabes que aquí con todo en acá lo pantalla, tenemos. aquí está en pantalla la cita del Washington Post. No, perdón, discúlpame, esta es una cita de Christopher Simpson explicando, lo cito, durante los primeros años de la CIA, los informes y análisis de Galen a veces simplemente se reescribían en membrete de la CIA y se presentaban al presidente Truman sin mayor comentario. Esto te lo platica Simpson para que entiendas que la organización Galen era la CIA, no había nada más. Em, y ¿Y por qué como hablamos en estuvo, pasado? ¿cómo? Que no tienes por qué hablar en pasado. Correcto, Nunca se purgó. eso es correcto, porque ese es un punto muy importante, Daniel, porque la gente cree que el paso del tiempo transforma las instituciones, pero no es cierto. Si tú creas una organización de puros nazis, pues entonces esos nazis, cuando hay vacantes en la organización, van a reclutar gente como ellos. Entonces, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. No hay ninguna razón para suponer que la ideología de la CIA ha cambiado, sigue siendo la ideología de los nazis. Mira, aquí está la cita de la reseña que hizo el Washington Post cuando se publicó el libro de Simpson. Ellos dicen, ya no es necesario ni posible negar el hecho. El gobierno de Estados Unidos reclutó sistemática y deliberadamente a miles de nazis activos, debieron decir decenas de miles, los rescató, los contrató y los aprovechó. Cuando yo platico esta noticia, Daniel, casi todo el mundo cree que estoy hablando de Operation Paperclip, que es otra cosa totalmente. Operation Paperclip fue la operación en la cual se reclutaron a como a 200 científicos de la ciencia de los cohetes para la NASA, todos nazis alemanes. Eso también sucedió, pero no es esto, esto es otra cosa. Aquí no estamos hablando de 200 científicos nazis, estamos hablando de decenas de miles de criminales de guerra nazis. De eso estamos hablando. Y, y el hecho de que esto se haya convertido en la CIA, pues te permite interpretar de qué se ha tratado la política exterior de Estados Unidos, porque fue justamente la CIA en un documento elaborado por un señor que se llamaba Graham Fuller, que era analista de la CIA. En ese documento la CIA propuso el Tratado de Oslo.
El documento lo elabora Graham Fuller, que es de la CIA, pero lo publica como una publicación de RAND. RAND es un think tank del Pentágono, y de ahí sale la idea del Tratado de Oslo. Y bueno, pues si la idea del Tratado de Oslo la están proponiendo los nazis, pues uno debería de suponer que es un ataque contra Israel, ¿no? Y efectivamente el Tratado de Oslo lo que hizo fue meter a territorio militarmente estratégico del Estado judío a una organización que es OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que como también hemos documentado aquí, te voy a poner en pantalla también esto. Aquí, si ustedes ven los artículos más populares de nuestra página web, el más popular de todos es el que explica esto, que es la responsabilidad, lo tenemos en español también, la responsabilidad del movimiento árabe palestino en Shoah. ¿Ok? Este es Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino. Fue recibido en Berlín a finales de 1941 como si fuera un jefe de Estado con toda la pompa y la circunstancia. Por aquí tengo la foto donde se reúne con Hitler. A ver, eh, ahí está. Ahí está. Hitler lo recibe y se sientan a tener una conversación muy importante en la que deciden que van a trabajar juntos para exterminar a los judíos en Oriente Medio, en el mandato británico de Palestina. Y posterior a esta junta, según el testimonio del segundo de a bordo de Eichmann, que era este Dieter Wisliceny, testimonio que Wisliceny dio antes de ser ejecutado al Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. Y lo que afirmó Wisliceny es que este señor Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, se había convertido inmediatamente después de esto en el mejor amigo de Adolfo Eichmann y que juntos habían ideado y administrado todo el sistema de campos de muerte. Bueno, pero Bueno, pues todo lo que estamos mencionando son antecedentes. En realidad, no aterrizamos, no aterrizan o no explican lo que está pasando no, con el que yo sí, a llamo el eso no voy. tratado de no paz. No, no, sí, a eso voy, porque justamente mi punto es dejarles claro que el tratado de no paz, como tú lo llamas, tiene la misma estructura que el Tratado de Oslo, es una continuación del Tratado de Oslo. Entonces, este señor, Haj Amin al-Husseini, el desconocido verdugo nazi del pueblo judío europeo, porque al que todo el mundo conoce a Adolfo Eichmann, porque lo vinieron a capturar acá en Argentina y luego se lo llevaron a Israel a enjuiciarlo y fue todo un circo. Entonces, todo el mundo está consciente de quién fue Eichmann, pero a este señor, a Husseini, prácticamente nadie lo conoce. Y antes de que yo lo diera a conocer, cuando estaba de profesor en la Universidad de Pensilvania, literalmente nadie lo conocía. Y cuando yo publiqué un artículo sobre este señor, me corrieron de la Universidad de Pensilvania. Esto no estaba permitido hablar de él. Este señor Husseini es el creador de Arafat y de Mahmoud Abbas y de Al-Fatah. Entonces, lo que metieron a Israel con el Tratado de Oslo fue la continuación de la solución final, fue el vástago de este señor, lo metieron a Israel. Entonces, obviamente, si la CIA aquí está la confirmación. Si la CIA está organizando el Tratado de Oslo, deberías de sospechar que es un ataque contra Israel. Una vez que investigas las raíces de OLP Fatah, te das cuenta que, pues claro, los nazis están enviando a su gente, la están metiendo adentro del Estado judío. ¿El objetivo cuál es? Pues obviamente continuar la solución final en Israel. ¿Qué Bueno, estructura pero tenía el Tratado obviamente de Oslo? ¿Qué? esto tiene sentido para los que han leído tus libros o te han escuchado o conocen algo de historia. Para todos los demás, ellos todo lo que saben es que salieron corriendo a las calles de una manera más allá, y diría yo, de ¿Cómo? No te entiendo. sorprendente, a aplaudir, a llorar, a brincar, a saltar, porque les habían regresado a 20 rehenes, que qué bueno que los regresaron y que a cambio de eso ellos solo iban a soltar a 2000. Claro, exacto. Entonces, lo que la gente tiene que entender es, sí, qué bueno que los rehenes regresaron con sus familias, obviamente que eso, qué bueno, pero el punto es que la gente no entiende que el regreso de los rehenes conlleva un montón de cosas que son terribles para el Estado de Israel y para el pueblo judío. Entonces, se parece de hecho a la celebración de que fuera regresado Gilad Shalit con su familia hace algunos años.
pero cuando regresa Gilad Shalit con su familia, también sacan de las cárceles israelíes a 1,000 terroristas, y esos 1,000 terroristas, entre esos 1,000 terroristas iba Yehie Sinwar y algunos otros que organizaron el ataque del 7 de octubre. Entonces, esa Mira, estructura es lo que se tiene que entender. Pero además hablo se de tiene esto. que entender algo más inmediato, es que desde que esto empezó hasta ahorita, ah, el presidente Trump no ha dicho una palabra, a pesar bueno, el presidente Trump, y yo no he visto ninguna manifestación, a lo mejor en Chile sí las hay, porque Chile tuvo muchas manifestaciones en contra de Israel, y a lo mejor ahorita tú llegaste y va a haber varias manifestaciones ahí reclamando los asesinatos de palestinos por parte de Hamas. Yo no veo a nadie decir, oigan, ¿qué está pasando? Que estos Bueno, señores, ese es un punto muy importante, Daniel, porque lo que demuestra es que el movimiento presuntamente pro-palestino no se interesa en absoluto por los palestinos, se interesa en los judíos. así es, Dice que abogan por los palestinos porque es la forma de atacar al Estado de Israel y al pueblo judío, pero la seguridad y la felicidad de los árabes palestinos les importa un sorbete. Pero te hablo en del Tratado de especial Oslo. aquellos interesados en la paz, porque a los que están matando pues no hay ningún terrorista, a los que están matando es a los que estarían interesados en un proceso real de paz. Claro, Pero ni pero, Trump ni nadie, no oigo a nadie en España, no oigo a nadie en Inglaterra, obviamente no oigo a ninguna organización musulmana quejándose de que les están matando a sus no terroristas. no, no les importa. No, no les importa. Pero déjame hablarte un segundo más del Tratado de Oslo, porque me importa mucho el paralelismo. Mira, la estructura del Tratado de Oslo fue la siguiente. Meten a estos terroristas descendidos de la solución final nazi a territorio militarmente estratégico de Israel. Por supuesto, el efecto inmediato de esto fue que se quintuplicó el terrorismo contra los judíos israelíes. Nada más metieron a OLP Fatah a Israel, se quintuplicó el terrorismo. Y la condición de participar en el Tratado de Oslo había sido que se acababa el terrorismo. Y sucedió precisamente lo contrario. Y se había estipulado que si no se acababa el terrorismo, se anulaba el Tratado de Oslo. Eso es lo que le habían prometido los judíos israelíes. De hecho, los judíos israelíes habían votado por un primer ministro, Yitzhak Rabin, que les había prometido que no se iba a negociar con la OLP. Eso es lo que les habían prometido. Este, pero de todas maneras los traicionan, negocian con la OLP, y cuando se quintuplica el terrorismo, lo que le dijeron a los israelíes es, no, 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 es que estos ataques terroristas los están organizando los enemigos de la paz, y entonces lo que tenemos que hacer es, no podemos dejar que saboteen la paz, entonces le tenemos que dar más territorio, más poder, más armas, más entrenamiento militar a OLP Fatah para que pueda combatir a los terroristas. Este es el argumento que le dieron a los israelíes, los gobernantes de Israel. Y entonces, cada vez que había un ataque terrorista, eso se volvía un argumento para darle más y más y más y más poder a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y sus cuates. Y el resultado es el que vemos. El resultado fue el 7 de octubre, porque OLP Fatah le regaló Gaza a Hamas para que hiciera de las suyas con Gaza, y el resultado fue el 7 de octubre. Déjame agregarle un nivel de negatividad a lo que dices también. A mí me gusta mucho, como todos ya saben, ligar la historia a lo que pasa, porque como Einstein sabiamente dijo, no somos más que un montón de hormigas tratando de hacer lo mismo que hacíamos en el pasado y esperar resultados diferentes. Durante muchos años Israel se la pasó diciendo, y quisiera yo corregir, que estos ataques no son contra los judíos de Israel, son contra los ciudadanos de Israel, porque los drusos, los cristianos, incluso los musulmanes israelíes van a pagar las consecuencias igual que todos los demás. No, ¿Cierto? nadie va a entrar a decir, déjame ver a ver si te operaron por allá o no. O sea, todos se los van a llevar, como se llevaron a todos en Iros y en todo Shara Negev. No les preguntaron si eran tailandeses, si eran nada, se los llevaron juntito a todos. Entonces, esto es contra todos, en particular contra todos los israelíes. ¿Va a afectar a los judíos de afuera? Claro que los va a afectar, pero esto es contra los ciudadanos del Estado de Israel. Ahora, ¿Cierto? lo que tú mencionabas del gobierno, para que la gente pueda comprender hasta qué grado hay una
no es una confabulación, es una estupidez histórica en todo este proceso. Cuando había un pogrom en Europa, los judíos hacían lo posible por defenderse, ya sea de los ucranianos, de los rusos o de los bielorrusos, o de quien estuviera en turno o quien hubieran mandado las autoridades zaristas a atacarlos y detener los ataques. Había brigadas de autodefensa, etcétera. Pero nunca salieron a hacer una manifestación para darle las gracias al zar por haber terminado el pogrom. Nunca. Y en este caso salen a darle las gracias a Trump como si fuera el Mesías Salvador, que vino a traer, a anunciar la llegada del próximo Mesías, porque rescató a 20 personas que estaban secuestradas. Ahora, yo no quiero sonar especialmente antipático, aunque sé que lo voy a hacer, pero si alguien, si entre esos 20 estuviera Isaac, así me curo en salud, y me dicen que, bueno, pues que no lo van a salvar, porque tengo que soltar a 100 terroristas entrenados palestinos para que Isaac salga, mi lógica me dice, espérame, si sueltan a Isaac y yo suelto a 100 terroristas entrenados, es obvio que esos 100 terroristas van a tratar de matar por lo menos a otro Isaac. No les va a salir a los 100, pero a 10 sí. Y entonces me liberan a Isaac a cambio de matar a otros 10, entre los cuales podría también estar Isaac o podría estar alguien más. Entonces, quiero que la gente comprenda realmente el nivel de, no sé cuál sea la palabra correcta, pero hay un nivel de disgusto tremendo con la actitud, a mi gusto, del público israelí. Dime, Isaac. Daniel, yo dentro de todo eso, yo le quiero preguntar a Francisco, porque hay mucha gente que ya está festejando, se acabó la guerra, la cual no ha acabado, o sea, sigue, no se han cumplido la fase 2, 3, 4, siguen en conflicto, hoy se ataca, hoy hay lucha con Líbano, hoy hay proyectiles contra Líbano y del Líbano de regreso, hay terroristas que tratan de infiltrarse, hay ataque de los Houthis. Francisco, aparte de los rehenes, ¿se va a salir algo, va a servir algo? ¿Qué viene? Porque todo parece como que ya regresamos a la naturalidad, ya acabó todo esto, y hoy además los grupos pro-palestinos empiezan a sacar sarta de mentiras además y te comparan al rehén devuelto de Israel libre con los cuerpos devueltos también, porque también se devolvieron cuerpos de terroristas palestinos y utilizan toda la publicidad para comparar cosas que no son con cosas que no son. O sea, ¿a qué vamos? ¿Qué podemos esperar, Francisco? Porque esto no es un fin y no es la panacea. Bueno, lo que podemos esperar es que esto va a ser un exterminio de la población judía israelí. No se hagan bolas. Ya sé que no quieren oír esto, pero no se hagan bolas. Mira, mi libro por eso se llama El colapso de Occidente. Bueno, mi serie de libros se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Si yo me volví viral por alguna razón, es porque yo predije el 7 de octubre. El 7 de octubre fue el inicio del siguiente holocausto que yo predije y está en curso. Ahorita ya la única pregunta es si lo vamos a detener, pero como tú bien dices, la guerra no se ha detenido y esta gente no va a dejar de matar judíos, a esto se dedican. Entonces, hay que tomarse esto muy en serio. Ahorita estamos en un genocidio contra el pueblo judío en curso. El siguiente holocausto ya empezó, está sucediendo ahora. La única pregunta es si lo vamos a detener. Y por supuesto que, como tú dices, Isaac, esta guerra no se ha detenido. Lo que ha estado haciendo Trump es obviamente proteger el yihadismo, como hacen todos los presidentes gringos. Entonces, Trump forzó a Israel. Fíjate, cuando todavía no lo inauguraban siquiera a Trump, ya había conseguido que Israel hiciera un cese al fuego en Gaza. El primer cese al fuego en Gaza lo logró Trump, inclusive antes de que lo inauguraran. Y ese era el cese al fuego que había estado exigiendo Biden. Son los mismos. Y luego Trump exigió y logró que Israel se replegara en Líbano, en Siria, y luego cuando
y los forzó a replegarse cuando estaban ganando en Líbano y en Siria. O sea, si Israel hubiera continuado, hubiera liberado Líbano y Siria. Pero Trump no los dejó. Y luego tenemos que Israel estaba ya a nada, pero a nada, de causar el colapso de los ayatolás en Irán. ¿Y qué hace Trump? Entra a tirar 3 bombas que además no sirvieron de nada para tomar el control narrativo de la guerra y con eso imponerle un cese al fuego a los israelíes y decir, ahí muere, ustedes ya se quedan quietos. Y eso lo sostuvo a pesar de que Irán, por su política interna, no pudo evitarse contestarle con algunos cohetes a las posiciones de los gringos, ¿no? Con todo y que Trump los amenazó con destruirlos por completo si se les ocurría contestar y que contestaron, de todas maneras Trump aguantó, no se movió, con tal de sostener el cese al fuego que le había impuesto a los israelíes. Entonces, la política del gobierno de Estados Unidos es clarísima, son yihadistas. Y lo que está sucediendo es un exterminio del pueblo judío israelí y después vienen por todos los judíos de la diáspora. No se hagan bolas. Tenemos que Oye, ganar esta, porque si no ganamos esta, vamos a perder todos. Después de los israelíes y de los judíos de la diáspora, vienen por todos los goyim y nos van a esclavizar a todos. El Islam ya se está apoderando de Europa con la colaboración de los gobiernos europeos, que son todos yihadistas. Nada más hace falta que viajes a Gran Bretaña para darte cuenta de lo que está pasando, porque ahí es un poquito más extremo, es más fácil que te des cuenta. En Gran Bretaña, si tú emites un tweet o posteas en Facebook algo en contra del yihadismo, en contra del Islam, crítico de los musulmanes que inmigran a Gran Bretaña, cualquier cosa por el estilo, dicen que tienes un discurso de odio y te mandan policías a tu casa a la mitad de la noche y te meten a la cárcel. Mientras tanto, hay pandillas de musulmanes que han estado violando niñas blancas, menores de edad, adolescentes en Gran Bretaña, que lo estuvieron haciendo durante décadas con el conocimiento de las autoridades y no les hace nada. Bueno, pues esos son gobiernos yihadistas. Están permitiendo cortes Sharia en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. Esto está muy avanzado. Está colapsándose todo Occidente, como bien dice el título de mi serie de libros. Entonces, porfas, ya es hora de que ya les caiga el 20. O sea, yo vengo diciendo esto desde hace 20 años y todas mis predicciones se han ido cumpliendo. Es hora de que se asusten. Esto viene con todo y no nos queda mucho tiempo, ya no nos queda nada de tiempo. Yo lo quisiera, vimos yo quisiera con, agregar dos cosas. Bueno, adelante, Isaac. nada más iba a decir, lo vimos en Francia con lo de la revista, lo que estás comentando, ¿sí? Con Cómo Charlie Hebdo, sí, atacaron sí. y tuvo la de Charlie Hebdo, porque publicaron una revista anti-musulmana. No fueron contestaciones, fue un ataque y un asesinatos y varias cosas. Isaac, no fue una revista antimusulmana, fue No, una no, revista en la que hicieron una exacto, caricatura satírica exacto. de Mahoma, that's it, no era Exacto, es a lo que me antimusulmán. refiero. O sea, no era anti-islamista, no era fue una caricatura y vimos la reacción y lo que sucedió. Yo te iba a comentar, Francisco, hay dos cosas que Daniel ha dicho mucho y le creo. Israel ha tenido un ciclo de 80 años, más o menos, en sus reinados, en su todo, y se va autodestruyendo o destruyendo. Y tú lo estás mencionando ahorita de alguna manera. Y la segunda, ¿qué pasa con Qatar, con Trump y Qatar? O varios han dicho, es como voltearle le dio la vuelta a los israelíes y le saludó al enemigo. Qatar es enemigo y es el gran cuate de Trump. Entonces, es como darle la vuelta o traicionar a Israel o estamos buscando que dentro de unos años haya un acuerdo de Abraham o de Trump entre Qatar e Israel. O sea, ¿qué interpretas de Qatar? Porque es algo que también mucho dice Daniel, o es una traición a Israel. Francisco, No te oyes. Ah, perdóname. Empiezo por lo de Qatar y luego me voy a lo de los 80 años. No, no es nada nuevo. Entonces, lo que está pasando es que están perdiendo la vergüenza, nada más. El asunto de Qatar es que siempre ha habido una alianza íntima entre Estados Unidos y Qatar. Estados Unidos desde hace tiempo tiene su base militar más importante, no en Israel, sino en Qatar. De hecho, en Israel no tienen nada.
la base militar más importante de Estados Unidos en toda la zona de África Norte, Oriente Medio y Asia Central, es un área de responsabilidad gigantesca, muy importante. Se llama Central Command y el cuartel de Central Command está en Qatar, con los yihadistas. Recuerden que Qatar es uno de estos países yihadistas del Golfo que están atiborrados de esclavos, esclavos literales, gente a la que le quitan su pasaporte, que vienen de países como Filipinas, Malasia, África Norte, etcétera, y les quitan su pasaporte cuando llegan ellos ahí con falsas promesas, creyendo que les van a dar un trabajo normal, o a veces los secuestran, en otros países eso también lo hacen. Son traficantes de humanos, son esclavistas, y los maltratan muchísimo, abusan de ellos física Puede y ser lo que estás sexualmente. diciendo, porque si fuera cierto, estarían habiendo lleno de manifestaciones en España y en Francia y en todos lados en contra de Qatar. Claro, tienes toda la razón. Si estuviéramos en un mundo real, ¿verdad? Nosotros sobre esto también tenemos un artículo, si les interesa, miren, se los enseño. Es uno de estos artículos que son muy populares en la página, que ataca justamente el punto sarcástico de Daniel, porque el título del artículo son Las protestas contra Qatar en los campuses de Estados Unidos, ¿no? Pero pues no hay, como bien dice Daniel, no existen, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque no les importa. A nadie le importa. Lo único que les importa es atacar a los judíos y preparar y alimentar el siguiente genocidio. Entonces, ¿qué pasa? Esto te los pinta de cuerpo entero. En Qatar tienes 2 millones, fíjate, son el 94% de la población económicamente activa en Qatar, son estos esclavos. 94%. Los cataríes son una bola de holgazanes y tienen a todos estos esclavos trabajando. Son 2 millones de esclavos nada más en Qatar. Y si sumas los esclavos en todos los países yihadistas del Golfo Pérsico, estamos hablando de más o menos 16 millones de esclavos literales, como en el Imperio Romano. Es verdaderamente, es un crimen contra la humanidad del tamaño de Shoah lo que está pasando ahí. Sin Y embargo, sin embargo, te voy a interrumpir porque hay que subrayar un punto. Eh, Más importante, pienso yo, que lo que es Qatar como tal, es que para bombardear Qatar, Israel tuvo que conseguir gasolina para sus aviones, la cual se las dio el ejército americano, el cual no se los hubiera podido dar sin no, estás autorización de pensando en Trump. el ataque a Irán. No, no, estoy hablando del de Qatar. No, Para Qatar que no los fue aviones también. llegaran, tuvieron que conseguir permiso de paso de Arabia Saudita y gasolina para ir y regresar y bombardear allá. Y aún así, después salió Trump a decir que el próximo ataque contra Qatar iba a ser considerado un ataque contra los intereses vitales de los Estados Unidos, lo cual no se ha atrevido a decir en Europa, pero acá sí lo dijo. Y de todos modos salen estos israelíes y ponen banderas y pósters y lloran y gritan y hacen un tango para el rey Trump. O sea, no entiendo cómo es que no se dan cuenta, pero a lo mejor a lo mejor a ti sí te hacen caso. Explícales cómo es que el rey Trump no es tan rey. Bueno, yo no sé dónde están tus datos. Yo lo acabo de consultar ahorita mientras hablabas con ChatGPT y ChatGPT no encontró ninguna evidencia confirmada de que los aviones israelíes fueron reabastecidos en el aire por los gringos. Entonces, no sé cuál es tu Pues fuente, yo no pude encontrar una ahorita. Lo que sí sé es que para el ataque en Irán tuvieron que ser realimentados en el aire los aviones israelíes, pero eso lo hace el propio Israel. Israel tiene esta capacidad. Que ellos tienen los aviones tanque para reabastecer en el aire, porque de otra manera Israel no puede llegar a los blancos de sus enemigos, que algunos están relativamente lejos. Y Israel no tiene, que yo sepa, no tiene portaaviones, o quizás tenga uno, no sé. Pero eso sí, esa capacidad la tiene el propio Israel. bueno, te recuerdo que Netanyahu lo están juzgando por comprar submarinos, a lo mejor de ahí salían los aviones.
Bueno, pero el asunto entonces con Qatar es que siempre ha habido esta alianza con los yihadistas. A ver, Estados Unidos está aliado íntimamente con Arabia Saudita, está aliado íntimamente con Qatar, hicieron una guerra entera para proteger a Kuwait. Siempre han estado aliados con los yihadistas en contra de Israel. Pues metieron a Arafat es yihadista. La gente cree que Arafat es un comunista secular. Puro cuento. Arafat es un yihadista. Una cosa que la gente no sabe es que, aunque estaba explicado en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió, es que la revolución islámica terrorista, yihadista en Irán, esa la hizo Arafat, la hizo OLP Fatah, porque OLP Fatah entrenó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini, y sobre esto también tenemos un artículo, se los pongo. Arafat y Mahmoud Abbas y sus cuates en sus campos de entrenamiento en Líbano en los 1970s estuvieron entrenando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini que pelearon la revolución islámica. Aquí les pongo, miren, aquí está la foto de Arafat y de Khomeini celebrando la revolución islámica en Teherán inmediatamente después de la revolución. Khomeini, de hecho, le mandó un avión a recoger a Arafat y a Abbas y a algunos otros para que pudieran venir a Teherán a festejar con él. Fueron los primeros dignatarios en ser invitados. Recibieron a Arafat las turbas iraníes yihadistas como si fuera el Mahdi, el Mesías musulmán. Querían disputar ahí el kafí como si fuera una reliquia de un santo, etcétera. Todo el mundo estaba consciente de que Arafat había hecho la revolución y estaban muy agradecidos. Y Con toda Arafat esa conciencia, ¿cómo explicas? Porque digo, no quiero interrumpirte, pero se nos está viniendo el tiempo encima y lo que tenemos que explicar, entre otras cosas, es cómo explicas la actitud actual del gobierno de Israel y de su pueblo aplaudidor que lo rodea, porque, bueno, por eso nosotros nos llamamos The Management of Reality, porque eso es lo que estamos explicando. Estamos explicando cómo se administra la realidad. Entonces, todas estas cosas, o sea, realmente es increíble que algo que es muy dramático y que estuvo en la primera plana del New York Times en 1979, que es que Arafat hizo la revolución islámica, que él puso a Khomeini en el poder en Irán, que ya nadie lo sabe. Eso es increíble. Primera plana del New York Times. Entonces, esto de lo que te habla es de que la realidad está muy bien administrada. Cuando los medios dejan de hablar de algo, en 3 años ya nadie se acuerda. Entonces, los enemigos del pueblo judío, que son los que controlan la CIA, que a través de la CIA han corrompido todo el sistema de medios, eso también lo tenemos aquí para los que quieran enterarse. Miren, se los pongo aquí. Em, es este artículo, en donde el mismo historiador, Christopher Simpson, explica cómo desde la CIA se apoderaron de todo el sistema de medios. Entonces, cuando el sistema de medios deja de mencionar un tema, en 3 años ya nadie lo tiene en su conciencia. Literal lo borran de la historia. Y eso fue lo que hicieron con la relación entre OLP Fatah e Irán, como habían hecho también con todo el tema de Haj Amin al-Husseini. Entonces, como borraron esos dos temas, cuando se hace el Tratado de Oslo, los israelíes no entendían, porque tú me estás preguntando, los israelíes, ¿por qué aplauden? ¿Por qué no entienden? Bueno, los israelíes no entendían que lo que se estaba metiendo al Estado judío con el Tratado de Oslo era, por un lado, la continuación de la solución final nazi, y por otro lado, los creadores del régimen terrorista yihadista iraní que promete repetir la solución final en Israel. No entendían. A ellos les dijeron otra cosa. Les dijeron, no, estos terroristas ya se volvieron buenos, son el socio de la paz para Israel, con ellos se puede negociar, están prometiendo abandonar el terrorismo a cambio de un pedazo de tierra. Todas esas mentiras les dijeron. Y también les prometieron que si el terrorismo no se iba, entonces se anulaba el Tratado de Oslo, cosa que no cumplieron. Y pero, eso es, perdón, esa administración de la realidad es lo que explica que los israelíes estén aplaudiendo este acuerdo de paz, porque ellos confían en sus gobernantes. Ahora me preguntas, ¿cómo explicas a los gobernantes? Eso es muy sencillo, es traición. Los gobernantes de Israel han sido corrompidos por el enemigo y lo que están cometiendo es traición.
La forma de darte cuenta de esto, te puedo dar muchos datos, pero te doy uno que es suficiente por dramático. El que se encargó de meter a los terroristas y antisemitas genocidas a territorio militarmente estratégico del Estado judío es Benjamín Netanyahu. Él era el funcionario más alto del Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991 y fue él en esa conferencia el que violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí que prohibía cualquier contacto con OLP Fatah. Fue él el que lo violó. Él es el que inició las negociaciones con OLP Fatah y de esas negociaciones que inició él en 1991 se desprenden las negociaciones que producen la firma del Tratado de Oslo 2 años después, en 1993, en el jardín de la Casa Blanca. ¿Y cómo explicas que este mismo señor Netanyahu ahorita está viendo que el socio de Trump y Qatar, el señor Witkoff, junto con el señor Kushner, que ganó 2 billones de dólares en una semana con dinero de Qatar, y les vienen a decir que les echan ahí un rollo en Tel Aviv y estos se vuelven locos llorando y aplaudiendo y bailando? Y no puede ser que Bueno, hayan los perdido israelíes han sido. totalmente la relación con la realidad. Sí, no tienen ningún contacto con la realidad. Esa es la verdad. Los israelíes están celebrando porque no han aprendido nada. El 7 de octubre fue consecuencia de una negociación que tiene la misma estructura que la negociación que se está haciendo ahorita. Tú acabas de Y que decir el ya fue dicho de violada Einstein. además. Tú acabas de mencionar el dicho de Einstein o que le atribuyen a Einstein, el que hace lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto al que siempre obtiene, es la definición de un loco. Bueno, pues, ¿cuál fue la consecuencia de soltar 1,000 terroristas a cambio de un soldado israelí, Gilad Shalit? La consecuencia fue el 7 de octubre. Entonces, la matemática correcta es que se intercambiaron 1,200 civiles israelíes torturados a muerte más 250 rehenes a cambio de un soldado israelí. Esa es la matemática correcta. Y ahora se va a intercambiar el exterminio del pueblo judío, porque eso es lo que viene, por estos 20 rehenes. Esa es la matemática. Como los israelíes no aprendieron la lección la vez pasada, no pueden entender lo que está sucediendo ahorita ni cuál va a ser la consecuencia. Literalmente han enloquecido. Por eso están celebrando. Va a parecer, va a parecer que me estoy saliendo del tema, pero hace unos años una pandilla de Phoenix acostumbraba a venir a Tijuana a secuestrar inmigrantes, perdón, y los secuestraban los viernes y sábados, hablaban con sus familiares, les sacaban $500,000 y los regresaban y se regresaban el domingo tranquilamente a Phoenix porque pues ellos no habían hecho ningún crimen internacional. Si algo habían hecho, lo habían hecho en Tijuana y los de Tijuana pues no los perseguían y tuvieron la mala suerte de secuestrar a un israelí. Mm. Y la comunidad ya estaba pero puestísima a pagar lo que pedían por el israelí. Y un amigo mío, realmente, no importa, pero él salió a decir, de ninguna manera negociamos con estas personas. Tomaron un avión, se vinieron a Tijuana, localizaron a los secuestradores, liberaron a todos los que estaban en garras de ellos. Casualmente les aplicaron la ley fuga a varios de estos pandilleros y a uno lo dejaron vivo para que regresara a Phoenix a avisar que si vuelven a regresar a Tijuana a hacer lo mismo, esto es lo que les va a pasar y a quien sabes qué, se acabaron los secuestros en Tijuana. Y ahora resulta que Israel está haciendo todo lo contrario. Libero a los secuestradores para ver si así me dejan de secuestrar. Bueno, pues ¿en qué mundo creen que viven? Eso es exactamente al revés, Daniel. Lo que le enseñas a los terroristas cuando les das lo que quieren después de que secuestran a tu gente, lo que ellos entienden es que secuestrar a tu gente tiene un muy buen retorno. Fíjate, secuestraron a un soldado israelí y obtuvieron 1,000 terroristas liberados y luego esos terroristas permitieron la organización del 7 de octubre, que fue un gran ataque contra Israel. Entonces, Mira, para, te están jamás. preguntando,
O sea, jamás lo que aprende cuando se hacen estas negociaciones, lo que aprende jamás, la pedagogía para jamás es tomar rehenes israelíes tiene un gran retorno, lo voy a volver a hacer, voy a tomar más. Y otra vez Netanyahu les está enseñando lo mismo. Lo que tú les tienes que enseñar a los terroristas es que no hay ningún retorno. Imagínate que en vez de negociar 1,000 terroristas a cambio de Gilad Shalit, Netanyahu hubiera tirado una bomba sobre Gilad Shalit y luego, y todos los terroristas que lo estaban protegiendo, y luego hubiera arrasado con Hamas. Arrasado. Tú tomas un Lo soldado cual israelí tampoco y quiso hacer. jamás te desaparezco. Eso hubiera sido una lección para los yihadistas de todo el mundo y hubiera protegido a todos los judíos israelíes y a todos los judíos del mundo. Y por supuesto que es una tragedia que se muera Gilad Shalit, pero es mejor eso a que lo torturen a muerte y es mejor eso a que torturen a muerte a 1,200 judíos israelíes adicionales y que tomen de rehenes a 250. Pues más o Y menos, fueron más o menos los ejemplos con Uganda, con Múnich en algún momento en donde no se negoció. O sea, de una u otra claro, esa era manera, la política anterior. La era, política no anterior. acabamos, o sea, no se negocia, señores, voy a hacerlo imposible. Si no se puede, no me importa, no voy a Exacto, negociar. Y así era exacto. anteriormente, no hay deal con Nada, antes secuestradores. no se negociaba. La política de antes era cero negociación con los terroristas y les partimos la madre. Esa era la política. Y esa es la política correcta, porque esa es la lección que quieres que aprendan los terroristas. Quieres que aprendan que no les sirve de nada tomar rehenes judíos. En cambio, lo que estos traidores que gobiernan el Estado de Israel les han enseñado una y otra vez en las últimas décadas es que lo mejor que pueden hacer es seguir tomando rehenes judíos cada vez más. Hay que subrayar también, porque yo he tenido interminables discusiones que finalmente casi me dan ganas de irme a Chile de una vez, porque cada vez tengo menos gente con quien hablar diciéndoles, es que tienen que despertar. Lo que está sucediendo es una traición. Desde el Es 7 de una traición. octubre hasta ayer, No, todo no, lo la que se está traición haciendo es empezó una mucho antes. traición. No es, Mucho no antes. es, nada tiene sentido y dejen de estar llorando. Sí, son tremendos los, 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 em, los hostages, los rehenes, pero ¿cómo puede ser que te secuestren en una motocicleta? Tienes que estar, pero más allá de dormido. Si alguna vez has manejado una motocicleta y llevas a alguien atrás, con que el de atrás se mueva tantito, se caen los dos. Bueno, pues si se caen los dos, por lo menos no te secuestran. Pero si te están llevando a Gaza, ¿cómo no te mueves? ¿Cómo estás ahí tumbado? ¿Estás choqueado? Toda esta gente tenía entrenamiento militar. Nada es totalmente comprensible, más allá de una absoluta inconsciencia de la que tienen que despertar. Pero yo no pienso que debamos ser tan duros con los judíos israelíes. Están viviendo en una realidad administrada y el talón de Aquiles del pueblo judío es el siguiente. Es al mismo tiempo su fortaleza y la razón de apreciarlos y defenderlos, pero también es el talón de Aquiles. El pueblo judío es un pueblo organizado alrededor del ideal de la ética. Los judíos son los que nos enseñaron ética a todos. Ustedes nos enseñaron ética. Entonces, cuando tú eres un pueblo organizado alrededor de la ética, pues te quieres imaginar que la gente que te gobierna es como tú, van a ser éticos como tú, nunca te traicionarían. ¿No? Es lo que te quieres imaginar. Pero por lo menos a los judíos que son latinoamericanos, tienen una gran ventaja sobre los judíos israelíes, porque un judío latinoamericano tiene dos cerebros. Tiene su cerebro judío y su cerebro latinoamericano. Y el cerebro que te sirve para interpretar estas cosas es tu cerebro latinoamericano. Los judíos dicen, no, nuestros líderes judíos nunca nos traicionarían porque son líderes como nosotros. Bueno, ahora escúchalo con tu cerebro mexicano. No, nuestros líderes mexicanos nunca nos traicionarían porque son mexicanos como nosotros. Suena ridículo, ¿no? Porque sabemos que nuestros gobernantes mexicanos nos traicionan un día sí y el otro también. Entonces, cuando lo dices con tu cerebro mexicano se vuelve obvio. Pero los judíos creen que sus gobernantes son distintos. No es cierto. Los gobernantes de todo mundo se corrompen porque el poder corrompe. El poder corrompe. Y el poder Y el absoluto poder corrompe absoluto absolutamente. corrompe absolutamente. Así es, ese es el dicho de Lord Acton y se aplica para todos los pueblos. Y los enemigos del pueblo judío tienen un interés especial en corromper a los gobernantes del pueblo judío.
¿Por qué? Porque los enemigos del pueblo judío los quieren exterminar. Y no está fácil exterminar a un pueblo si los gobernantes de ese pueblo van a dirigir una defensa efectiva. Lo que tú quieres es que los gobernantes del pueblo que vas a exterminar traicionen a las víctimas. Claro. Entonces, lo primero que hacen los gobernantes, perdón, lo primero que hacen los enemigos de Israel, que tienen muchísimos recursos, que tienen el servicio clandestino más poderoso del mundo, que es la CIA, lo primero que hacen es corromper a los gobernantes del pueblo judío. Claro. Es una jugada obvia. Nadie se las tiene que Entonces, explicar. demos otra solución. Solución número uno para los israelíes, judíos, no judíos, tailandeses, morenos, blancos, altos y chaparros. Uno, tomen cursos de entrenamiento para saber cómo reaccionar en caso de un secuestro. Así como tienen los entrenamientos para terremotos, entrenamientos para lo que sea, entrenen para caso de un secuestro, porque cuando no sabe uno qué hacer, es cuando más fácil es victimizarnos. Lo segundo, si sí sabemos qué hacer, pues algunos lo van a hacer y otros no, pero por lo menos algunos sí lo van a hacer. Entonces, lo primero que debe de haber es un entrenamiento dramático a toda la población de Israel para que sepan reaccionar ante un intento o un secuestro real y por lo menos protegerse un poco. Francisco, creo que tienes apagado el micrófono. Perdóname, eso que estás proponiendo, Daniel, obviamente es bueno, pero no va a servir de mucho porque lo que tienen que hacer los israelíes, porque se está preparando, se está llevando a cabo un genocidio. Entonces, lo que tienen que hacer los israelíes es barrer del poder a sus gobernantes. Esa gente no sirve de nada. Más bien, sirven de mucho, pero en la dirección contraria. Entonces, los tienen que barrer del poder y tienen que elegir a la gente que sí los defiende. Y la verdad, después de estudiar la política israelí con mucho cuidado, el único que sirve es Moshe Feiglin. El único. Y Moshe Feiglin se ha estado oponiendo a todo lo que preparó el 7 de octubre desde el principio. Se opuso, él organizó el movimiento durante la primera intifada, el movimiento de las banderas en Shomron. Él organizó la oposición al Tratado de Oslo. Se ha estado oponiendo desde siempre. Estuvo a punto de destronar a Netanyahu en el Likud hace algunos años. Ahora tiene su propio partido que se llama Zehut. Yo les recomiendo que investiguen las posiciones de Moshe Feiglin. Una de las cosas que dice Moshe Feiglin es, a ver, si nos atacan desde Líbano, la política correcta es conquistar Líbano. Tiene toda la razón. Y eso es lo que estaba haciendo Israel hasta que los paró Trump. Él dice, la política de Israel debe de ser, del país que nos ataquen alrededor de Israel, ese país lo conquistamos y no lo volvemos a soltar. Esa debe de ser la política. Y en el momento en que se lo hagas a un país, todos los demás se lo van a pensar dos veces. Esa es la política correcta. Le tienen que partir la madre a los yihadistas, porque los yihadistas solamente entienden el idioma del poder. La consigna de ellos es exterminar al pueblo judío. Entonces, no van a abandonar su meta porque les pediste perdón o porque jugaste bien con ellos o porque negociaste o porque les diste las nalgas. Al contrario, ellos lo interpretan todo eso como debilidad y por lo tanto una oportunidad de venir a matarte. La única estrategia que funciona es partirles la madre. Y eso es lo que Oye, tienen que hacer los gobernantes patriotas de Israel. oye, Francisco, pero es lo que has hecho ahorita con Gaza y tampoco ha servido de mucho. Y por ahí alguien te pregunta si por todo esto, un cuate tuyo, Jonathan, pregunta si por todo lo que dices no has sido perseguido. Y más ahorita que estás llegando a Chile, donde la comunidad palestina es bastante, ha sido perseguido, te ha causado problemas. ¿Cómo lo has sorteado? Bueno, me acabo de bajar del avión, entonces no, es temprano todavía, ya les platicaré, pero yo vine aquí a Yom Limmud, voy a dar una presentación en Yom Limmud acá, y quizás alguna otra, Yo, pero no, obviamente no creo que vaya a haber ningún yo problema. quiero subrayar desde mi punto de vista que para quienes dicen que Israel ya hizo todo lo posible, les están dando a tole con el dedo. Atole con el dedo. Todo lo que pasó en Gaza es a tole con el dedo. Sí, murió mucha gente, no sé si 40,000, 4,000 o 400, pero tampoco importa.
porque fueron muertes totalmente inútiles. Sí, tumbaron todos los edificios. El punto es que si el ejército de Israel es tan ejército como dicen, y el gobierno de Israel es tan gobierno como dice, no habría ningún hamasista todavía en Palestina. Bueno, sobre todo en Gaza, que es un Pero territorio además, cerrado Daniel, del que no se ah, podían salir. pero además, Daniel, la forma como pelearon en Gaza es diseñada para matar israelíes. Tú podrías haber hecho lo siguiente, podrías haber dicho, miren, después del 7 de octubre, les puedes haber dicho, miren, hijos de su reverenda, vamos a empezar a bombardear de norte a sur toda la franja de Gaza y no vamos a dejar un edificio parado. En el sur vamos a poner, como hicieron ahora para la operación de la ciudad de Gaza, vamos a poner las tiendas y las instalaciones para recibir a la población árabe civil, árabe palestina, a los civiles, ahí los vamos a recibir, les vamos a dar cama, comida, atención médica, lo que ustedes quieran. Corran al sur, porque vamos a empezar a bombardear de norte a sur y no vamos a dejar nada. Todo va a ser destruido. Eso es lo que debieron haber hecho y debieron haber barrido con Gaza en un mes y se hubiera acabado Y todo. Pero señalen a los entraron, espérame, Daniel, yihadistas, espérame, pero entraron casa por casa, edificio por edificio, dándole todas las oportunidades a los terroristas de Hamas de poner trampas en todos lados, de utilizar a los árabes palestinos como escudos humanos, como carnada humana. Colaboraron todos los días de la operación con la estrategia de los terroristas. Ese es un gobierno traidor. No están defendiendo a los judíos israelíes, están colaborando. Y la negociación que hicieron ahora es el colmo de la colaboración con la estrategia de los terroristas. así es. Así que para quienes están preguntando, quienes están comentando, sí, estas teorías, curiosamente, en 1926 ya las había expuesto Jabotinsky. Si no has leído sus libros, te los recomiendo, porque ella claramente desde aquel entonces dijo, no podemos, no quieren, porque ya desde el 26 ya había confrontaciones entre pobladores musulmanes y pobladores judíos en Israel. No vamos a poder vivir juntos hasta que no entiendan que no nos vamos a ir. Cuando Organizadas por entiendan que Haj no Amin nos vamos a ir, al-Husseini, Rubén. Esas perdón, confrontaciones, esas confrontaciones de los 20, organizadas por Husseini, por Haj Amin así al-Husseini. es, así es. Entonces, la teoría de Jabotinsky era, tienen que entender que llegamos para quedarnos y la única manera, y no es que llegamos, regresamos para Mira, quedarnos porque ellos tienen tanto derecho a reclamar esto como lo tenemos nosotros. no, y E ahí incluso, estaban también, Daniel, ahí estaban, hubo judíos, siempre había habido judíos. A ver, sí, hay un documento del consulado británico en Jerusalén de mediados del siglo XIX que estimaba la proporción de las poblaciones en la ciudad de Jerusalén, que los musulmanes no eran más que un cuarto de la población de Jerusalén, el resto eran casi todos judíos. y hay que subrayar, no había mayor población porque los territorios eran, los terrenos eran prácticamente propiedades de terratenientes otomanos, a los que realmente eso lo que menos les importaba era esa provincia, que no tiene nada que ver con la realidad, tiene que ver simplemente con que eso es, así era. Y, y ya entonces dijo Jabotinsky, la única manera va a ser que nos acepten, pero no nos van a aceptar. Como no nos van a aceptar, ya quedó claro, la única otra manera va a ser crear un muro, por eso su libro se llama El Muro de Hierro, en el cual sepan que el muro es impenetrable y cuando sepan que no pueden con nosotros, van a venir a sentarse a negociar la paz, como lo hubieran hecho prácticamente si Trump no se mete. Entonces, nada más para dejar claro mi punto de vista, por lo menos es Trump no es su amigo. No se vayan con la finta. Trump está protegiendo sus intereses comerciales con Qatar y está Trump es su peor usando a enemigo. Israel como prácticamente como movimiento de alfiles. A lo mejor llega a desarrollar. Yo estaba pensando, mira, este viernes, hoy en la tarde, alguien va a tener que cobrar sueldos en Gaza, porque la gente tiene que comer. ¿Quién les va a pagar un sueldo? Vamos a ser prácticos. Nadie más que jamás. Entonces, o estás con jamás o no cobras. Debieron haber entrado los gringos, o si eso querían querer ayudar en la paz, entrar con una chequera y entregarle un cheque a todos los palestinos mayores de 16 años
y decirles que a partir de mañana empiezan a trabajar moviendo piedras. Todas las que están a la derecha las van a mover a la izquierda, todas las que están a la izquierda las van a mover a la derecha. Y así tenerlos mientras están cobrando y comiendo. Una vez que hayan movido suficientes piedras, pueden hacer con ellas lo que hicieron en Eilat, que fue extender la playa, bueno, extender realmente un muro para poder recibir barcos, para poder recibir comida, para poder recibir mercancías que se puedan comprar, vender, para poder comercializar. Y con eso podemos empezar a desarrollar Gaza, empezar a construir casitas para los propios palestinos y luego con el agua de la desalinizadora empezar a regar un río intermedio que no existe, pero que debería de existir para crear un bosquecito en Gaza, para que haya unos cuantos árboles. Si ves fotos, realmente les hacen falta muchos árboles. Y en medio de los árboles, a lo mejor crearle un campo de golf a Trump para que esté tranquilo y a los palestinos darles trabajo, reconstruyendo su propio país desde un punto comercial donde puedan repagar esos sueldos que se les van a pagar para mover piedras de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Pero si nadie les va a pagar esos sueldos, nadie va a sacar a Jamás de ahí. A ver, Daniel, antes, Francisco, el reconstruir Gaza ya se vio que no es exactamente la mejor solución. O sea, yo sé que hay unos intereses tremendos porque el que la vaya a construir, pues al que le van a pagar va a ser una lanísima. O sea, todos quisiéramos el negocio ahorita de reconstruir Gaza, bueno, de limpiar y de reconstruir, porque va a haber mucho dinero involucrado en primera parte. Pero ya Gaza, sí, ya Gaza ya era un paraíso en ciertas maneras. Había buenos hoteles, tienen playas mejores que las de Israel. Y con todo y todo vino el 7 de octubre. Entonces, yo no soy totalmente tan radical como tú y Daniel en mucho. Yo sí me gustaría llegar en un momento dado y que lleguen Trump, Qatar, Israel, se pongan de acuerdo y construyan algo y encuentren una solución como unos acuerdos de Qatar o los acuerdos de no sé qué, involucrando a la FIFA, porque además, curiosamente, Infantino estaba en la firma. O sea, para los que dudan el poder de la FIFA, ahí estaba Infantino que voló para los acuerdos y que todo está conectado por ahí. Entonces, yo sí le veo que por lo menos por unos años puede haber algún acuerdo y algún manejo ahí, mientras les sirvan los intereses de Arabia Saudita, de Qatar, de Estados Unidos y en parte de Israel, de alguna manera, y por lo menos algunos árabes también por ahí, y entonces se haga. Yo sí le veo que alguna solución que podría ser menos radical, pero esperemos que se pudiera dar. Ojo, no por eso defiendo que tenga que seguir ahí Netanyahu. Creo que es parte de los causantes y de muchos errores que se han dado acá. Y creo que tiene que haber también ahí una revolución y un cambio radical para que esto pueda avanzar de alguna manera. Para ser tan radical como tú dices, para hacer ese cambio, lo primero que tienen que hacer es cambiar por completo el sistema educativo israelí y dejarles y empezar a enseñarles bien, uno, la historia de los judíos, que no la conocen; dos, que no son supermanes, como ya les demostraron el 7 de octubre; y tres, recordarles que lo que está pasando en Gaza es una enorme distracción sobre lo que está pasando en los territorios ocupados. No están desconectados y quien trata de desconectarlos solo está provocando la misma confrontación que van a seguir viviendo día a día. Tienen que crear, tienen que definir qué es lo que quieren hacer con el Estado de Israel. Si no lo definen, no van a poder llegar a ninguna conclusión dentro del propio Israel. ¿Quieren quedarse con los territorios ocupados? Que lo declaren, que se los anexen y que le den la ciudadanía a los que están ahí. ¿No quieren quedarse con ellos? Perfecto, que delimiten hasta dónde se quieren quedar y creen un Estado viable, autónomo, palestino, no independiente, pero sí autónomo. Lo que quieran hacer, que lo declaren claramente y que dejen de estar jugando a ambos lados, porque ambos lados les permite no tener que definir absolutamente nada y caer en la situación en la que están cayendo. Pienso. En fin, ¿con qué quieres terminar tu presentación, Francisco? Bueno, pues yo no entendí el comentario de Isaac. Le puse mucha atención, pero no entendí. A ¿Estás ver, diciendo que podría ser algo bueno que entren a desarrollar Gaza? yo creo que en un momento dado, si conviene los intereses y manejarlo diferente,
se Pero podría es que no, dar de alguna otra manera, o sea, no ser tan, pero ¿cuáles entiendes tú que son los intereses? yo creo que hay muchos intereses monetarios en la reconstrucción, en el manejo, en el gas, en No, lo no, que no. pueden A ver, encontrar en Gaza. momento. Por supuesto que alguien va a lucrar con la reconstrucción de Gaza, pero no te hagas bolas. Eso es un detalle. Eso no es lo principal de nadie. El interés de los yihadistas, ¿cuál es? Dominar el mundo, hijo, en pocas palabras. Pero el interés de corto plazo, ¿cuál es? Primero destruir Israel. Exacto, matar a todos los judíos israelíes. Y este acuerdo lo que hace, aunque se reconstruya Gaza, este acuerdo lo que hace, o más bien, este acuerdo que va a reconstruir Gaza, lo va a reconstruir para los yihadistas que no se fueron a ningún lado. Ahí los van a dejar. Entonces, ¿cómo va a ser bueno que se reconstruya Gaza si dejaron a los yihadistas ahí? Reconstruir Gaza puede ser algo bueno solamente que Israel sea el que destruya a Hamas y Israel sea el que controla Gaza. Entonces sí puede ser algo bueno reconstruir Gaza. Pero mientras los yihadistas se queden ahí, Israel se tenga que replegar y entren otros árabes a administrar Gaza, lo que se está preparando es el genocidio, el siguiente golpe del genocidio que ya está en curso. Hay que Pero, subrayar de lo que dijiste, que estar en control de Gaza no significa anexarse Gaza. Pero ¿por En la no, qué historia no? Que judía se hay anexen casos en los Gaza, que hemos que sido se anexen autónomos. Gaza. Mira, no, ¿para qué quieres Daniel, 2 millones de palestinos, Israel Francisco? se debió haber anexado el Sinaí. El Sinaí se lo debió haber anexado. La política correcta es la de Moshe Feiglin. Si nos atacas, te conquistamos. Y el territorio que perdiste deja de ser tuyo para siempre. Y al primero que se lo hagas, se vuelve una lección para todos los demás. Fíjate, en la guerra de 67 capturaron el Golán, Judea y Samaria, Gaza y el Sinaí. Se debieron haber quedado con todo eso. Nunca los podrían haber atacado. Nunca hubiera habido un 7 de octubre. Así de sencillo. El Sinaí hubiera sido una barrera infranqueable para Egipto. En cambio, ahora Egipto está haciendo ejercicios militares para preparar una invasión de Israel en el Sinaí. Bueno, y Nunca hay que debieron haber agregar que es a soltado. través del paso de Rafia donde pasan las armas a Exactamente, Hamas, exactamente. Entonces, que está bajo control egipcio. nunca debieron haber soltado un centímetro de territorio tomado de la gente que los quiere exterminar. Nunca. Mira, mira, imagínate que tú, Isaac, me sacas una pistola en la cara porque me quieres matar. Y yo, Sí. porque soy un ninja, hago así y te la arrebato y me quedo con tu pistola. ¿Tú crees que te la voy a devolver después de que me sacaste la pistola en la cara para matarme? Esa pistola es mía. Ya no es tu propiedad. No la puedes reclamar. Es mi pistola. Lo mismo tuvo que haber hecho Israel con los territorios conquistados de la gente que los quiso exterminar. Por supuesto. Pero si acabo contigo, va a venir tu hijo, tu nieto, tu primo, tu ¡Que sobrino, tu hermano, vengan! Ahí todo, y está todo entonces el nunca Sinaí. vamos a acabar. No, claro que nunca vamos a acabar. Eso es lo que quieres. Lo que quieres es que no acabe. Porque si acaba, cuando acabe, van a estar muertos todos los judíos israelíes. Por supuesto que Bueno, no bueno, y queremos que también los acabe. tailandeses y los mexicanos no judíos. O sea, Sí, todos los claro, a todos nos habitantes, van a dar, a todos nos van a a dar todos cráneo. los Pero habitantes de esta Israel. idea que les venden de que esto va a acabar, esa es la idea que los mata. Esto no acaba. Los genocidios antijudíos se repiten cada siglo. Óiganlo bien. Cuando yo dije que iba a haber un nuevo holocausto en el siglo XXI, yo estaba haciendo la predicción menos arriesgada que puede hacer un historiador para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en cada siglo hay una gran matanza de judíos y todo el mundo me veía como si me hubiera salido un brócoli en la frente. No, es la predicción menos arriesgada. Esto no acaba. Les voy a decir cuándo acaba esto. Acaba cuando maten a todos los judíos o cuando los judíos ganen. ¿Y qué significa ganar? Significa que le hemos comunicado a toda la civilización occidental que combatir el antisemitismo es lo mismo que la autodefensa de los occidentales no judíos. Porque fíjense nada más, los nazis mataron más de 64 millones de no judíos. Los mismos antisemitas que asesinaron al pueblo judío asesinaron más de 64 millones de no judíos. Y a cientos de millones de no judíos los esclavizaron.
Entonces el antisemitismo es un horror para los no judíos. Y eso es lo que los goyim tienen que entender. Una vez que eso haya sido comunicado efectivamente, una vez que le caiga la ficha a todos los no judíos, que combatir el antisemitismo es la forma de preservar sus propias libertades, ese día ganamos. Ese día, en el momento en que el combate al antisemitismo sea la meta consciente por su propia autodefensa de todos los occidentales, ese día sí se acaba. Pero no se acaba firmando tratados de paz, de disque paz, con yihadistas que en su sistema de jurisprudencia tienen un principio de taquilla que les permite firmar acuerdos de paz sabiendo que los van a violar al día siguiente, porque nosotros somos unos sucios infieles y no, como nos van a matar de cualquier manera, pues obviamente no nos tienen que decir la verdad. Entonces, Estas dos cosas así con no las se que logra acabas la de paz. mencionar, pienso que estas dos cosas con las que acabas de mencionar es con lo que deberíamos de terminar el programa, el cual de alguna manera me frustra mucho porque pues, tuve que estar de acuerdo, estamos de acuerdo los dos en casi todo. Así es que Bueno, Daniel, preocúpate. es que has ¿Estás de aprendido acuerdo mucho, conmigo? ¿Tú Daniel. entiendes eso? Te Has van a ver ahora aprendido así como con mucho. un brócoli en el cerebro. ¿Mm? Pues me da mucho Así que gusto. Me da mucho ha gusto. sido un placer tenerte acá. Eh, de alguna manera me frustra un poco no poder Bueno, ya discutir nada encontraremos porque estoy de razones para acuerdo. pelearnos, tranquilo, tranquilo, ya encontraremos algún tema de Ya controversia. encontraremos algo en el futuro de qué discutir. Por lo pronto, te agradezco tu presencia, te agradezco tu Al tiempo, tus contrario. opiniones. A todos los que nos acompañaron, les agradezco sus opiniones, sus comentarios. A Judith toda la información que me estuvo transmitiendo. Y, y espero que nos acompañen la próxima semana en este programa que les recuerdo hoy es el Yorkshire de la Lerer Quemaya. Y qué mejor, bueno, el tema no es el mejor tema, pero la lección final sí, cuando entiendan que el antisemitismo es la llave de la preocupación, es como dijo el pastor alemán, vinieron por los homosexuales y no dijimos nada. Piensen lo que está pasando en Estados Unidos. Vinieron por los feos y no dijimos nada. Vinieron por los ilegales y no dijimos nada. Vinieron por los judíos y no dijimos nada. Todavía nos falta ese pedazo en Estados Unidos. Todavía no llegamos ahí, pero los judíos de hoy son los mexicanos de hoy. Y hasta que no se pueda luchar contra todo esto, entendiendo que esto no es un problema local, sino internacional, no podrá haber una solución real. Francisco, muchas gracias. Hasta la próxima semana a todos. Isaac, muchas gracias. Judith, muchas gracias. Y vámonos todos a trabajar porque ya se acabó la plática por esta semana y vamos a buscar a Carmen. Muchas gracias y perdón por no haberte dado acceso, pero la próxima semana doble acceso para Carmen por solicitud de todo mundo y mía Y también. Francisco, sabes que aquí abierto para que siempre puedas opinar, hablar, darnos los puntos de vista. Y para los que preguntan dónde pueden ver la grabación de lógicamente la repetición en diariojudío.com y en Facebook de Diario Judío, en YouTube de En YouTube, Judaísmo Hoy, lo pueden ver, igual que los shorts que hace Judith, que están increíbles, con las efemérides del día. Y por supuesto, a todos los que están acá, acuérdense que todos los viernes tenemos este programa con invitados muy interesantes, con diferentes puntos de vista. La semana pasada con Matis Weig, con otro punto. Creo que lo que combinaron es el punto de que Netanyahu no tendría que estar, pero por ahí nos piden que invitemos gente que esté a favor de Netanyahu. Hay muchos, pero bueno, ¿qué les podemos decir? no es Pero este personal, es programa está ideológico. abierto todos los viernes, 12 del día, mismo Zoom, para que los esperemos cada semana y puedan estar con nosotros todos los que están acá. Bienvenidos la gente de Colombia, todos los pastores. Agradecerles a los pastores y a todas las congregaciones no judías que apoyan y han hecho mucho por el pueblo judío y por Israel y que están aquí con nosotros hoy, ¿sí? Y que un gusto poderlos saludar a varios de ellos desde acá, Daniel. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, no lo hagan por los judíos, háganlo por ustedes. Buenos días, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana.